cosas cambiaron radicalmente en cuanto empezaron a aportar los datos países como fueron Chile, Australia o Nueva Zelanda, cuyos equipos de epidemiología son considerados como punteros en el mundo. Los casos confirmados fueron mucho más inferiores a los que en principio se preveía: 36.000 en Australia, 12.000 en Chile, 12.000 en Nueva Zelanda, con una mortalidad muy inferior a la que en principio se preveía. De un 0,8 a un 0,38 en Nueva Zelanda, que daba una media de 0,6, muy por debajo de las previsiones de 1,2 que se preveían hasta ese momento. Y las tasas de afección de la población fueron inferiores siempre al 3%, aproximadamente un 2,8%, no del 30 o del 35 como se había previsto inicialmente. Al mismo tiempo, en los países del hemisferio norte, los datos que se iban teniendo reducían aún más la mortalidad, hasta un 0,62 en Estados Unidos y un 0,60 en la semana 38 en España. ¿Qué ocurrió con los sistemas de salud? Aquí en España, específicamente aquí en Sevilla, se habían propuesto una serie de medidas. Estaban preparados 5 niveles de emergencia, en los cuales se suspendían cualquier permiso a cualquier personal sanitario de cualquier centro de salud cuando se sobrepasaba el nivel 3. Estaban previstos 12 automóviles para la atención domiciliaria de los enfermos. Se había creado una unidad especial dentro de Salud Responde para poder atender a todos los pacientes que llamasen por teléfono, pero los datos que seguían llegando del hemisferio sur hacían de nuevo cambiar la situación. En Australia dieron como datos que no se había superado la demanda a nivel sanitario en lo esperado, que las tasas de absentismo laboral fueron superiores a la observada en las temporadas 2007-2008, pero no tanto. En Nueva Zelanda, que el pico epidémico de la gripe se ocuparon la mitad de las camas de la UBI, pero no llegaron a las situaciones de riesgo que se preveía que llegaran, incluso sobrepasando las capacidades de las UBI de los hospitales. Que el absentismo laboral afectó temporalmente a la capacidad de respuesta del sistema sanitario, y en Chile, que el impacto sobre el sistema sanitario fue muy bajo, como efectivamente ha ocurrido en este sitio que conocemos que es Sevilla, y que la demanda de camas general y de la UCI no sobrepasó la disponibilidad que existía en esos momentos. A fecha de hoy, y más todavía en estos momentos, se preveyó que las ondas epidémicas aparecerían mucho más tempranas que lo que estábamos acostumbrados, no en finales de diciembre, enero, febrero, sino aproximadamente entre noviembre y diciembre, que la mayoría de los afectados serían cuadros leves, autolimitados o asintomáticos, como sí ha ocurrido, que como en la gripe estacional habrá casos graves y defunciones, como de hecho se comprobó, que la onda epidémica sería más estrecha y mucho más alta, hasta 4 o 5 veces lo que era la onda epidémica estacional de la gripe, que habría pocos casos en mayores de 65 años, que el espectro de la enfermedad grave incluía una neumonía viral, que era quizá la complicación más importante que existía, que el total de muertes sería igual o inferior a la gripe estacional, como así está siendo, y que muchos de los casos serían asintomáticos o muy leves. Que no había evidencia de mecanismos de transmisión diferentes a los que la gripe tiene, que la afectación de niños y adultos sería mucho más elevada que en condiciones normales, y un dato que preocupa mucho a la prensa, pero que dentro de la clase médica lo conocemos desde siempre, que es que el 20 o el 30% de las muertes de las personas afectadas por gripe grave son personas que no tienen ningún factor de riesgo, y ocurre siempre, no específicamente con esta epidemia. Actualmente la situación está recogida de la semana pasada, que es el último mapa publicado por la OMS. Se ve que está afectado prácticamente tanto el continente norte-sur, las zonas en blanco son donde no tenemos datos, y que en zonas que han pasado ya la epidemia, hay zonas en donde los fallecimientos superan el número de 100, pero llama la atención que hay muchos países dentro de Europa en donde el número de muertes contabilizadas es inferior a 100. O sea que la gravedad del proceso no era tanto como esperábamos, ni que las situaciones estaban siendo controladas de forma eficaz. Bueno, en el momento actual estos datos han vuelto a cambiar. La incidencia máxima en el 2008-2009 fueron de 220 casos por cada 100.000 habitantes,
y el pico que se ha producido en España es de 396 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia de la semana 47, que corresponde a la última semana de noviembre, fue de 371 casos, aunque en Andalucía superaba un poco ese nivel, 380. La comunidad más afectada en ese momento era Valencia, que llegaba incluso a los 600 casos. Y la mortalidad en Europa no superaba el 0,42 por 10.000 casos de afectación de gripe. Hoy en día, ayer, mejor dicho, los casos han vuelto a variar. ¿Cuáles fueron los casos que se estaban viendo más afectados? Fundamentalmente la población infantil. Entre 0 a 14 años son donde forman el mayor pico de casos afectados por la gripe. Mientras que a partir de los 15 o de los 65, el número de afectados ha sido muchísimo menor. En la semana 47 se empieza ya, la Dirección de Epidemiología del Ministerio empieza ya a cambiar el mensaje. Por primera vez desde el inicio de la onda pandémica se ha observado un descenso de la actividad viral. A nivel geográfico hay un descenso de la actividad que se manifiesta sobre todo en Andalucía, que es donde habíamos tenido uno de los picos más altos. Continúa registrándose una circulación mayoritaria del virus H1N1 en el 93% de los casos detectados, y a nivel nacional se observa una disminución significativa de la incidencia de gripe en los grupos de edad de mayores de 65 años. Los indicadores epidemiológicos y virológicos parecen sugerir que nos encontramos en la fase de descenso y hasta el momento no se ha registrado el incremento esperado en la mortalidad general asociada a la fase de ascenso de esta epidemia viral. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Actualmente esta curva, que pertenece a la semana 47, ha bajado. Actualmente está en 115 casos, o sea que el pico de lo que es esta pandemia de gripe prácticamente se ha reducido a cero. De hecho, Madrid ha desactivado todo el sistema de emergencia. La mortalidad en esta última semana ya se ha reducido a 0,15 por 10.000 y prácticamente esperamos que en las 2 próximas semanas prácticamente lo que es el pico de la fase viral prácticamente disminuya. Existía la duda, que es lo que había previsto la OMS, de que se produjeran varios picos de afección a lo largo de un tiempo. Los datos que poseemos de México, a fecha del 4 de diciembre, parecen indicar lo contrario. De entrada tenemos que este primer pico, que corresponde a la aparición de esta pandemia, posteriormente México tuvo una afectación bastante alta, pero ya el 4 de diciembre prácticamente no se detectaban casos de gripe en México. Al mismo tiempo, el seguimiento de Nueva Zelanda, de Australia y de Chile ha demostrado que posteriormente a ese pico único no se han producido nuevos picos. Continúa, la posibilidad de que se produzcan otros picos, pero no es lo esperado inicialmente.